Te pido que cierres tus ojos, vamos a orar al Señor para que Él lleve este mensaje al corazón de ustedes como ovejas suyas, que use al pastor, que sea el pastor un instrumento en las manos del Señor esta mañana. Padre bendito, estamos delante de ti, primeramente para pedirte perdón por nuestros pecados. Perdona, Señor, todo pecado que te ofende de parte nuestra, de pensamiento, de palabra, de obra. Límpianos, Señor, santifícanos, que este día nuestro corazón esté limpio delante de ti a través de este arrepentimiento y que podamos hoy, cuál es el mensaje, cuál es el mandato que hoy quieres tú hablarle a la iglesia, Señor. Que tú seas exaltado, que tú seas glorificado a través de la obediencia de tu pueblo, a través de un pueblo humillado delante de ti, Señor, reconociendo sus pecados y abriendo su corazón, Señor, a ti para que tú limpies ese corazón y sea un corazón que te ame, un corazón consagrado, un corazón obediente, un corazón manso y humilde, mi Dios. Úsame, Señor, en este día, que tu Espíritu hable a través de mi boca, a través de mi corazón. Sé tú, Señor, esta mañana, llénalo este lugar de tu gloria, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Estamos viendo estos domingos la pasión de Cristo. Gracias a su pasión hoy hemos sido reconciliados con Dios. Tenía que pasar justamente este sacrificio en la vía del Cordero, dar su vida en la cruz por cada uno de nosotros, de los que estamos aquí esta mañana. Y por lo cual eso nos debería llevar justamente a un corazón arrepentido, un corazón agradecido, un corazón manso y humilde todos los días de nuestra vida. Algo que nunca te va a servir y va a ser un ancla en tu vida va a ser el orgullo, la soberbia, la altivez, el que tú te sientas mejor que Dios o que sientas que no necesitas a Dios. Es un engaño del diablo. No seas usado por el diablo, mejor sea usado por el Señor. ¿Quién dice amén? Y en esta enseñanza de los últimos días que tenía Jesús justamente antes de llegar a la cruz, ¿qué estuvo haciendo Jesús? Estuvo de vacaciones, estuvo en la playa, estuvo disfrutando sus días, sus últimos días. ¿Eso hacía Jesús? No, Jesús se la pasó enseñando y nunca dejó de enseñar. Y hoy sigue enseñando. Vamos a ver en estos últimos días, antes de que Cristo llegara justamente a la cruz, vamos a Mateo, capítulo 21, versículo 12. Y vamos a ver cómo Jesús profesó el más profundo respeto al templo de Jerusalén. Él enseñó justamente a que se respetara, a que se honrara, a que se reverenciara justamente este lugar, que era el templo, donde era la casa de ¿quién? ¿Era la casa de quién? De Dios. El tabernáculo en los tiempos de Moisés era donde Dios se manifestaba, era donde Dios moraba. Y después Dios permite justamente que se construya el templo para Él en los tiempos de Salomón. Después fue destruido ese templo por los babilonios. Y Dios permite nuevamente que se vuelva a construir el templo de Jerusalén. Pero ese templo, en el año 70 después de Cristo, ¿qué fue? Destruido. Y Jesús dio una promesa. Dios profetizó que no quedaba piedra sobre piedra de ese lugar, porque Él en 3 días se iba a encargar de edificar el templo de Dios.
¿Cuántos templos de Dios hay aquí esta mañana? Gloria a Dios por eso. Tenemos que entender justamente el significado de lo que hoy está demandando Dios en ti y en mí, que seamos morada de Dios, la casa de Dios, esa casa espiritual que hoy demanda, no solamente como iglesia, sino de manera personal. ¿Quién lo cree? Amén. Te invito para que tú recapacites esto, lo pienses, reflexiones y si realmente hoy te sientes la casa de Dios. Si realmente Emmanuel está en ti. Dios con nosotros. Y aquí en el capítulo 21, versículo 12, dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos. ¿Qué hizo Jesús? Y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos que clamaban en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de Dios, de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste, ¿qué dice ahí? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Alabamos al Señor, pero tú lo alabas no solamente hoy, no solamente unos minutos, tú lo alabas todos los días de tu vida, tú lo adoras. Y aquí dice que de los que maman, perfeccionaste la alabanza, refiriéndose a quién? A los niños. A los niños. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad. ¿A dónde fue? ¿A dónde regresa? A Betania. Y posó ahí. ¡Wow! El templo de Jerusalén era un edificio clave y un centro de vida espiritual. Ahí se reunían, cada año se estaban reuniendo justamente porque estaba cerca. ¿Qué fiesta estaba cerca que se conmemoraba? ¿O que se celebraba qué? La Pascua. ¿Y qué iba a pasar en la Pascua? ¿Se acuerdan? ¿Qué animalito tenía que ser sacrificado? El cordero, un cordero. Tal como lo dijo Dios a Moisés en la última plaga en Egipto. ¿Para qué esta plaga iba directamente para quién? ¿Para Israel? ¿Era para Israel esa plaga? No, era para Egipto, para la gente que no reconocía el poder y la soberanía de Dios. Y dio una orden, Dios muy precisa, de la sangre de aquel cordero pongan señales en las puertas, para cuando pase el espíritu de mortandad, pase entonces el espíritu de largo y no entre la muerte justamente en ese lugar. ¿A quién le dio esa advertencia o esa instrucción Dios? ¿A Egipto o a su pueblo? Hoy está Dios salvando a su pueblo para que el pueblo ponga atención, escuche lo que Dios está diciendo el día de hoy. Si para entonces Dios tiene un pueblo escogido, tiene un pueblo elegido, que es el que estamos hablando de un remanente fiel, que va a permanecer fiel a Él hasta cuando Él regrese. ¿Quién lo cree? ¿Qué se encontraba en ese templo? ¿Qué había en ese templo? ¿Por qué Jesús se llena de ira, de enojo santo? ¿Qué es lo que le incomoda a Jesús? Vayámoslo respondiendo durante la predicación. Pero aquí dice que Jesús entró al templo. ¿Cuándo entró Jesús al templo? ¿En qué momento Jesús entró al templo? ¿Cuántas veces Jesús entró al templo? Si tú me acompañas a Marcos, por favor, vamos a Marcos nuevamente.
Y quiero que me acompañes, por favor, al capítulo 11. Y se acordarán que vimos el domingo pasado, vimos que Jesús había sido ungido ¿en dónde? ¿En dónde? En Betania. ¿Quién lo ungió? María lo ungió. ¿Qué usó María? Un balastro de perfume. Y ungió el cabello o la cabeza de Jesús y sus pies de Jesús. ¿Lo estaba preparando para qué? Para ese momento cuando se acercaba justamente su muerte. ¿Cierto? Y también vimos el domingo pasado cómo entró Jesús a Jerusalén. Y que muchas de las gentes pusieron sus mantos, cortaron ramas de árboles y las pusieron como alfombras para que pasara ¿quién? El Rey de Dios, perdón, el Rey de Israel, ¿cierto? Y yo pregunté, ¿cuántas veces Jesús visitó el templo? Y aquí lo dice Marcos, en Marcos capítulo 11, quiero que me acompañes al versículo 11. Marcos 11, versículo 11, y dice ahí, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Después de que Jesús entra a Jerusalén, después de que Jesús es recibido como un rey, dice que se empezó a hacer ya más tarde. Y antes de que se fuera mucho más tarde, dice aquí que Jesús entró ¿dónde? Al templo. Y dice algo muy interesante. Dice que entró y habiendo mirado alrededor todas las cosas, ¿qué es lo que miraba Jesús? Aquí voy a dar otro conocimiento más, ¿no? En el templo de Jerusalén había dos atrios, el atrio de los gentiles y el atrio de los judíos, previos antes de entrar al santuario. ¿Qué había en el santuario? El lugar santo y el lugar santísimo, ¿sí? ¿Qué es lo que miraba Jesús? ¿Qué es lo que tuvo a Jesús a observar en esa tarde-noche? ¿Qué miraba? Antes que el sol cayera y desapareciera. Porque tuvo mucho tiempo para observar, porque aquí lo dice. Dice, mirando alrededor todas las cosas. Se dio el tiempo para mirar, se dio tiempo para observar. Y la pregunta que yo haría esta mañana, ¿qué fue lo que miraba y cómo salió Jesús después de haber visitado ese templo? ¿Seguimos leyendo? Regresamos a Mateo. Y vamos al capítulo 21. Y dice, nuevamente versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Quiero que vayamos al evangelio, ponle una marca a Mateo y vamos a ir al otro evangelio de Juan para que nos dé un poquito más de luz. ¿Qué es lo que estaba pasando justamente en ese momento? Y vamos al capítulo 2 del evangelio de Juan. Y vamos al versículo 13. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13. ¿Ya lo encontraste? Muy bien. Dice, estaba cerca, ¿qué? La Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Ya nos dio más información el apóstol Juan. ¿Cierto? Lo que no había dicho Mateo, lo dice el evangelio de Juan, lo dice Juan.
Entonces yo pregunto, ¿qué es lo que un día anterior, qué fue lo que vio Jesús? ¿Qué estaba observando Jesús en ese momento? Bueno, me imagino que ustedes en algún momento han visto cuándo se colocan los puestos del mercado. ¿El mismo día del mercado? ¿O cuando es un mercado muy grande, qué se hace? Un día antes tú colocas ¿qué? Los puestos del mercado. Tiendes las mantas, las lonas y todo donde van a estar justamente los que van a vender las cosas. ¿Cierto o no es cierto? Acuérdense de cuánta gente, según Josefo, visitaba año con año justamente esta fiesta tan importante para los judíos. ¿Se acuerdan? 2.700.000 personas. Entonces, imagínense cuánta gente, si quería vender sus productos, cuánta gente iba a vender sus cosas. ¿Qué es lo que miraba Jesús entonces? ¿Qué miraba? Miraba cómo estaban colocando las cosas, miraba cómo estaban los animales, miraban las mesas ya casi colocadas y puestas, o miraba el corazón de las personas. Por lo que tú y yo hemos aprendido es que Dios no mira lo que está alrededor de los hombres. Él mira el corazón de ¿quién? Entonces, Él mira cómo viniste el día de hoy. Vio tu corazón cómo viniste el día de hoy. No sé si te bañaste o no te bañaste, si te perfumaste o no te perfumaste, si viniste de traje o no. Esto a Dios no le interesa justamente es tu corazón. ¿Y con qué corazón tú viniste el día de hoy? Ahora, nuevamente hago otra pregunta. ¿Con qué corazón ellos estaban colocando justamente esos puestos de mercadería? ¿Qué les interesaba a esta gente? Llámese gentiles, llámese judíos, todos querían hacer vendimia. Hoy tenemos un ejemplo y quiero que por favor entendamos el ejemplo y no lo tomen de manera personal. Si tú lo tomas a personal es porque Dios entonces está hablando directamente contigo. Pero tenemos una cafetería ahí que se usa una vez al día, que es en el segundo servicio. ¿Con qué propósito? ¿Qué es lo que mira el Señor? ¿Qué está mirando el Señor? Es muy importante eso, amados. No perdamos el foco, el propósito por el cual Dios permite muchas cosas aquí en la iglesia. Pero si Dios te va a avergonzar, y si Dios te va a humillar en momentos que Él lo considere, yo pregunto, ¿quién está exento a no ser humillado delante de Dios? Todos estamos dentro de ese crecimiento espiritual del Señor. Entonces, seguramente Jesús se dio cuenta del gran deterioro espiritual del sentido del templo. ¿Estaban usando a Dios? ¿Esa gente estaba usando a Dios? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Y por qué lo dice, pastor? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si dice aquí el versículo 13, versículo 12, dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas y los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Por qué lo hizo? Entonces, si realmente la gente iba con el propósito de alabar, de adorar, de consagrarse al Señor en ese lugar que fue hecho justamente para eso, entonces quien cometió pecado fue Jesús. Y yo pregunto si Jesús cometió pecado. Luego entonces, ¿quién estaba en pecado? La gente que estaba justamente preparándose para la vendimia, para hacer de su casa una casa de ladrones. ¿Cuántas veces tú te permites ser usado por el diablo para hacer justamente una cueva de ladrones? Queriéndole robar al Señor. ¿Cuánta gente hoy se ha levantado y predica la palabra y de la palabra quiere tener justamente un beneficio personal? ¿Cuánta gente hoy se ha hecho de dinero por predicar la palabra de Dios? No para ganar almas, no para extender el reino, no para llegar mucha gente a la salvación, sino para que esa persona se sienta con un avión, con carro, con chofer, con una mansión, con servidumbre. Él se quiere servir ¿de quién? De Dios, y no Dios de él.
¿Está pasando eso o no está pasando eso? Y todo esto estaba profanando el templo, por tanto Jesús tuvo que tomar una decisión. Al día siguiente, después de que todo ya estaba preparado, dice que regresó al templo. Nuevamente tomó sus cosas, tomó a la gente que lo seguía, que seguramente sus discípulos, y partió de Betania a Jerusalén. Y dice que fue directamente ¿a dónde? Al templo. Y tuvo que haber pasado ¿por dónde? Por los atrios. El de los gentiles, que era el más grande, obviamente, el más extenso, según los estudiosos, y después pasaba al atrio de los judíos. Y no había una gran diferencia. Qué triste, ¿no es cierto? No había una tanta diferencia entre los gentiles y los judíos. Hoy les pregunto a ustedes, ¿debería haber una diferencia entre el mundo y el pueblo de Dios? Vuelvo a preguntar, ¿debería haber una diferencia entre el mundo y el pueblo de Dios? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Tú no puedes seguir viviendo como el mundo. Dios te saca del mundo para que vivas justamente como Él lo enseñó. ¿Quién lo cree? Yo creo que cuando Jesús comenzó a tirar las mesas, a correr a la gente, y si regresamos nuevamente al Evangelio de Juan, capítulo 2, vamos al versículo 15. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 15. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo fue su dolor de Jesús? A ver que su casa de su padre, casa de oración, estaba usando justamente para fines de lucro, fines personales. Aquí dice el versículo 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Si tú me permites alegorizar un poco esta parte de nuestra vida espiritual, ¿qué quiere Jesús en tu vida? ¿Que te quedes con algo de pecado en tu vida? ¿Que sea pequeñito el pecado en tu vida? ¿O que saques todo el pecado de tu vida? ¿Está claro o no está claro? Para la gente que no conoce mucho la palabra, la gente que lee por primera vez este pasaje, mucha gente diría, qué mala persona fue Jesús. No que tanto amor, no que tanta misericordia. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Con qué enojo, con qué ira lo hizo Jesús? Con enojo santo, con ira santa. Sobre un corazón lastimado. Le dolió justamente que no se considerara el respeto de ese lugar, porque ese lugar no era de la gente. Ese lugar fue destinado ¿para quién? Para Dios. Para que Dios se manifestara ahí, para que Dios se glorificara ahí, para que el Señor fuera adorado ahí. Justamente como este lugar desde que se adquirió fue justamente con ese propósito. Y desde el día uno hasta hoy, aquí se ha predicado la palabra. Desde antes que esta iglesia naciera en este lugar, antes ya era usado para el Señor y por el Señor y en el Señor. Entonces yo te pido que confíes que en este lugar, aquí está el Señor. Siempre y cuando Él hable a través de este lugar, porque este lugar es suyo, no del hombre. Amén. Muy bien. ¿Con qué propósito Jesús hizo este azote? ¿Con qué objetivo? Yo pregunto, ¿para lastimar? ¿Para herir? No, para limpiar. ¿Qué te está demandando el Señor el día de hoy? Tienes que estar limpiando ¿qué? Su casa. Su casa tiene que estar limpia. Y solo tiene que ser su casa un lugar de adoración y gloria a Dios.
Para eso es el propósito de su casa. Y tú eres su casa. Y todos somos su casa. ¿Con qué propósito? Para la adoración y gloria a Dios. ¿Qué contaminó ese lugar? ¿Qué contaminó el templo? Las acciones de los hombres. ¿Qué contamina tu templo o el templo del Señor? ¿Qué lo contamina? Tus decisiones, tus acciones, tu estilo de vida. Está contaminando justamente el templo, la casa del Señor. Y el Señor no está contento, el Señor está lastimado, estás lastimando, estás creando dolor en el corazón de Dios, si me permite decirlo de esa manera. ¿Qué fue lo que demandó Jesús? Regresamos nuevamente a Mateo, capítulo 21, versículo 13. Dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será, ¿qué? Llamada. Wow. Wow. Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Yo pregunto nuevamente, amados, los que son de casa, hoy los que nos visitan por primera vez, pues obviamente no tienen el contexto, pero los que son de casa, este lugar se ha hecho casa de oración. En el principio, con vergüenza, lo digo yo como pastor, ¿no? Se oraba una vez al mes. Una vez al mes, primer sábado de cada mes, 5 de la mañana, aquí orábamos. Hasta que Dios dijo, no es suficiente. Bueno, los miércoles a las 21:30 empezaremos oración. Y así empezamos, dos tiempos de oración. Y dijo Dios, no es suficiente. Bueno, hagamos entonces la oración, pero hay que grabarla para que la gente no se desvele. Y cuando se despierta, lo que quiera despertarse, que escuche la oración de la mañana. Y dijo Dios, no es suficiente. Se tiene que hacer más temprano, porque antes era a las 6 de la mañana. Y era virtual, pero era grabada. Y Dios dice, no, ya no va a ser más grabada, tiene que ser en la presencia, aunque sea virtual, pero presencialmente. Y después dijo el Señor, no me complace que sea a las 6 de la mañana, un poco más temprano. Bueno, 6, empezamos, no sé, 6:30, perdón, cuarto para las 6 o 5:30. Y dijo Dios, después de un tiempo dijo, no es suficiente. Un poquito que cause sacrificio a mi pueblo. Porque solamente por 2 cosas yo puedo hoy tener relación con mi pueblo. Según lo que dice Levítico, santidad y sacrificio. Santidad y sacrificio. Y yo te pregunto esta mañana, ¿estás dispuesto a hacer sacrificio para el Señor? No me contestes, porque luego de repente es, amén, amén, sí, amén, Señor. Eso a veces es emocional. Y eso a Dios no le gusta. Mejor dilo en tu corazón, ¿estás dispuesto a hacer un sacrificio vivo, santo, que le agrade a Dios? Porque si no hay sacrificio en tu vida y tú le quieres dar algo a Dios que no te cueste, Dios no lo va a recibir. Mucha gente se opuso. Pastor, ¿cómo es posible 5 de la mañana? ¿Como usted ya no trabaja? ¿Qué? En ese entonces yo trabajaba también. Y Dios, por la gracia, me permitió poder trabajar y trabajar para Él. Y dije, así va a ser como Dios lo dispone. Porque Dios no está para complacer al hombre, está para complacerse a sí mismo. ¿Quién lo cree? Y después dijo, Señor, no es suficiente. No es suficiente. Bueno, Señor, ¿qué más nos pides? Quiero que el primer mes del año sea para mí, el primer día del año sea para mí. ¿Qué dispone, Señor? 10 días de oración al inicio de año. Y se fueron aumentando los días, y cada 3 meses, 10 días de oración.
Señor, queremos complacerte más. ¿Hay algo más? Sí. Quiero que me hagan una velada de oración y de oración para mí. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? ¿Esto fue furtito? ¿Alguien se le ocurrió? ¿Un ser humano dijo, hay que hacer las cosas así? ¿O fue el Señor que nos está guiando, dirigiendo cómo tiene que ser hoy? Amado, obedecido, reverenciado. Y por eso cuando tú lees esta parte del texto bíblico donde dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Otra confirmación más de que este lugar es del Señor. No es ni mío ni tuyo, es del Señor. Amén. Wow. Entonces, imagínense todo el tráfico comercial de ese día. Cómo estaba lleno justamente el atrio o los atrios donde estaba el templo. Había un gran abuso. A ver, vamos a entrar un poquito más de información. ¿Cuántas monedas había justamente que corrían en ese comercio, en ese mercado? ¿Cuántas monedas? Griegas, judías, que era la moneda nacional, ¿no? Egipcias, sirias. Pero nadie podía pagar ninguna persona podía pagar a los sacerdotes que se encargaban de recabar todos esos impuestos con moneda extranjera. Tenía que ser justamente con moneda judía. Entonces la gente abusaba. Sí, ¿quieres el cambio que te cambie de tu moneda a la moneda correcta? Te va a costar un impuesto. Oye, y perdón, ¿y cuánto cuesta ese animal? Ese animal tiene otro costo diferente. Bueno, y si me llevo, en lugar de este buey, me llevo una oveja, tiene otro costo. Bueno, y si es una paloma, tiene otro costo. ¿Qué se movía en ese lugar? La adoración a Dios. ¿Estamos entendiendo lo que le vino al Señor? Todo esto indignó a Jesús. Fueron buenos para levantarse un día anterior para poner sus puestos de mercado. Y no fue un puesto pequeñito, tenían que ser puestos grandes, porque ellos querían acaparar lo más que se pudiera para la vendemia. Y así somos nosotros, queriendo usar las cosas de Dios para nosotros. Y te levantas temprano y tratas de estar puntual en el negocio y no dejar a tu cliente. Porque es tu cliente, es el que te da de comer, no es el Señor, es el cliente. Y por eso tú le dedicas más tiempo en tu trabajo, le das más tiempo a tu trabajo que en lugar de Dios. Entonces, ¿hoy entiendes por qué el Señor hizo un azote de cuerdas? Porque la gente no se quería ir. La gente no quería corregir esa mala acción. Y no le quedó más remedio a Jesús que hacer un azote de cuerdas. Y si tú te vas a la palabra y lo quieres aplicar en tu vida, dice, Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces te pregunto, ¿por qué te enoja si el Señor hoy te está disciplinando? Si el Señor te está corrigiendo, ¿qué te está molestando? ¿Qué te está indignando? Porque el que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué te está diciendo el Señor esta mañana? Bendito aquel que está siendo azotado por el Señor. Bendito. ¿Por qué? Porque está Él diciendo, tú eres mi hijo y al que amo yo disciplino. Amén. ¿De dónde toma justamente Jesús este pasaje donde dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada? Quiero que vayamos a Isaías.
Isaías, capítulo 56, versículo 7. Isaías 56, versículo 7 dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ya lo había dicho justamente Dios hace 700 años cuando pasara esto. Jeremías capítulo 7, versículo 11. Jeremías capítulo 7, versículo 11. Es cueva de ladrones delante de vosotros, ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Entonces quiere decir que 700 años antes de que Jesús llegara a ese templo, llegara al templo de Jerusalén y hacer un azote de cuerdas y correr a la gente que estaba ahí, esto estaba haciéndose en los tiempos de Isaías y en los tiempos de Jeremías. Y la pregunta es, ¿será que eso ya está completamente acabado? ¿Ya no se hace así? ¿O sigue siendo vigente? Tristemente sigue siendo una situación vigente, porque mucha gente hace del Señor vendimias, lucros, vende la palabra y para todo quiere ganarle una ganancia. Es importante hoy tú cómo estás enseñando la palabra de Dios, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. No se te olvide eso. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Regresamos a Mateo, por favor. Dice, versículo 14. Dice, y vinieron a él en el templo. ¿Quiénes fueron a ver a Jesús? ¿Quiénes? Te pregunto esta mañana, ¿este versículo no es vigente a nuestros días? ¿Cuántos ciegos hay aquí? ¿Cuántos cojos hay aquí? ¿Cuántos necesitados de Jesús hay aquí? Entonces se repite nuevamente este versículo. Hay muchos ciegos que somos ciegos espirituales. Hay muchos cojos espirituales. Y también dice que había nada más dice que ciegos y cojos. No, puede haber más cosas. Hay gente que tiene opresión, hay gente que está hoy con amargura, hay gente que tiene la enfermedad del orgullo y todos estamos enfermos delante del Señor. Y por eso lo buscamos todos los días, en todo tiempo. Porque esperamos que Jesús haga lo que hizo justamente con ellos. Aquí dice versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos y ¿qué esperamos de Jesús? Que nos sane, que nos cure de ese mal espiritual que tenemos todos nosotros. Y la pregunta que yo te haría esta mañana, ¿lo está haciendo Jesús? Amén, gloria a Dios. No ha terminado todavía ni siquiera con el pastor, mucho menos con el pastor, pero no ha terminado con nadie. Entonces, Jesús sigue sanando nuestro corazón. Le sigue quitando justamente de aquellas impurezas que están estorbándote a ti para caminar con el Señor, para que escuches al Señor, para que mires al Señor, para que andes con el Señor. Y Dios se está encargando de limpiarte todos los días, todos los días.
Ustedes están limpios por la palabra que os he dado, que os he enseñado, dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3, ahí lo dice, ya no lo buscamos porque ya nos da tiempo. Entonces Jesús sigue sanando, y sigue sanando, y sigue sanando. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Cuál es el problema el día de hoy? Dice en el versículo siguiente: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que se hacía, y a los muchachos clamando en el templo diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. ¿Cuántos muchachos hay aquí esta mañana? Levanten la mano. 4, 5. Muchachos, sí, cronológicamente hablando. Yo sé que todos somos muchachos, ¿no? Pero ya, cronológicamente hablando, ¿no? Aquí dice que entonces, ¿quién iba al templo? No solo la gente de barba, ancianos, no, también iban jóvenes. Iban jóvenes. Y estaba lleno de jóvenes. Estaba lleno de jóvenes. Líderes, no se me duerman. Porque necesitamos que vengan nuevos corazones, llenos o necesitados del Señor, para que sean usados grandemente por el Señor. ¿Quién quiere eso? Y estos jóvenes dicen que gritaban, clamando a gran voz: Hosana al Hijo de David, sálvanos hoy. ¿Hace cuánto no pides que Dios te salve? No, pastor, yo perdón, pero yo sí soy salvo, no sé usted. ¿Sí? ¿Con esa actitud lo dirías? Yo sigo clamando por mi salvación el día de hoy. ¿Cuándo sabré que soy salvo? Cuando esté frente a Cristo. Y dije: Señor, lo logramos. ¿Y por qué digo lo logramos? Porque es por su gracia, por fe. Gracia y fe. Y si bien es cierto, la fe viene del Señor, yo la fe la aplico creyendo que soy salvo y que el Señor me llevará a su tiempo, a su momento, a su presencia. Pero yo sigo clamando salvación para mi vida. No porque dude del poder y la gracia del Señor, porque dudo de mí. Dudo de mí. ¿Por qué? Porque mi corazón es altamente engañoso. Y no solamente engañoso, ¿es qué? Perverso. Yo no, pastor. Mi corazón está limpiecito como un niño. Oh, gloria a Dios por eso. Entonces dime cómo lo haces. ¿Cómo has llegado a ese punto? Estos dos grupos siempre estaban en oposición de las cosas de Dios, los sacerdotes y los escribas. No eran todos los sacerdotes ni tampoco todos los escribas que se encontraban ahí, pero eran los sacerdotes que más influían justamente en el pueblo judío. Por eso es importante que hoy los líderes de esta iglesia, los servidores de esta iglesia, tengan cuidado, porque o acercan a la oveja al Señor o la alejan, por su característica, por su oficio, por su trabajo, que por ende hacen aquí para el Señor en este lugar. Si un líder, si un servidor está enseñando mal, seguramente va a lastimar a las ovejas, va a confundir. ¿Y queremos eso? Porque Dios no es un Dios de ¿qué? Porque Dios no es un Dios de ¿qué? De confusión, sino de amor. Tengan mucho cuidado. ¿Qué estás enseñando? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tu jefe? ¿Cómo tratas a tus colaboradores? ¿Cómo tratas a las ovejas del Señor? Porque si no hay amor en todo lo que tú haces, nada eres. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Lo dice el Señor en su palabra. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo del 1 al 3. Ahí lo dice, no lo busquen, solo anótenlo. Ahí lo dice claramente. Si tú vas a hablar palabras, si vas a profetizar, si vas a regalar algo, si vas a dar algo y no hay amor en eso, nada eres. Todo lo que tú hagas, hazlo con amor.
Entonces los escribas eran los que enseñaban la ley en los tiempos de Jesús. También los sacerdotes. Entonces la pregunta es, ¿qué estaban enseñando? ¿Qué estaban enseñando? Justamente lo que dice aquí. No, justamente lo que dice aquí, versículo 16. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? De una manera despectiva. ¿Qué están diciendo estos? Están diciendo una herejía. Están blasfemando. Claro, ¿por qué? Porque ellos no reconocían a Cristo como el Hijo de Dios. Y para ellos era una blasfemia. Pero, oh sorpresa, Jesús siempre tiene la respuesta correcta para toda duda o toda confusión que tú puedes tener. Dios siempre tendrá una respuesta clara en todo ello. ¿Quién lo cree? Y dice aquí, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, yo también escucho, como tú escuchas, yo también escucho. Nunca leísteis, fíjate quién se los dijo, a quien enseñaba justamente la ley. Repito, sí, nunca leísteis, nunca te fijaste, no fuiste observador de la ley. Tú lo enseñas. ¿Cómo enseñas? ¿Cómo enseñas? ¿Cómo estás tú enseñando? En tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, en tu iglesia. ¿Cómo estás enseñando? Y dice aquí, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste. ¿Qué dice ahí? La alabanza. ¿En dónde estaba este pasaje? En la ley. Lo que enseñaban ellos en Salmos, ¿no? Ahí dice que Salmos. Entonces, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro? ¿Que no estés leyendo bien? ¿Que no estés estudiando bien la palabra? ¿Que no te estés dando el tiempo de cultivar hoy tu vida espiritual que glorifica y honra al Señor y complace al Señor? No te conformes con solo oro. Deja que el Señor hable a tu vida. Porque la palabra es de qué? Transforma. La palabra renueva. La palabra cambia. La palabra te hace crecer para salvación. Pero ¿qué está haciendo hoy el enemigo? Y lo está haciendo muy bien. ¿Saben lo que está haciendo el enemigo? Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Versículo 4. 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué está haciendo el enemigo? ¿Qué está haciendo el enemigo? ¿Cuál es el objetivo del enemigo? Cegar el entendimiento de quiénes. Ten mucho cuidado, ten cuidado. Lo contrario a la fe se llama incredulidad. Lo contrario a la fe se llama incredulidad. ¿Por qué viniste el día de hoy? ¿Por qué trajiste una Biblia el día de hoy? ¿Por qué te reúnes entre semana al estudio bíblico? ¿Por qué? ¿Por qué te conectas los días lunes al estudio de la palabra? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué estás inscrito en escuela para padres? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué vienes a orar a este lugar cuando se te manda a llamar? ¿Por qué lo haces? ¿Por incrédulo o por fe? No escuché. Luego entonces, ¿qué está haciendo el enemigo? Cegando el entendimiento de los incrédulos. Si tú no vienes a las oraciones, si tú no estás meditando la palabra, si tú no estás aplicando la palabra en tu vida, estás siendo cegado en tu entendimiento. ¿Con qué propósito? Para que no te resplandezca la luz del Evangelio, que es Cristo. ¿Y Cristo es la imagen de quién? De Dios.
Amada iglesia, de verdad, si hoy no estamos haciendo las cosas que Dios está demandando, domingo a domingo, y cada vez que tú abres la Biblia, no lo estás siendo cegado en tu entendimiento. Y no puedes dejarte. Cristo no murió por eso, murió justamente para derrotar a Satanás. ¿Y fue derrotado o no fue derrotado? Fue derrotado. ¿Derrotó el pecado? ¿Sí o no? Luego entonces, ¿por qué vives con el pecado? No puede ser eso en nuestras vidas. ¿Quiénes gritaban Hosana al hijo de David? ¿Quién gritaba? Los niños, esos niños espirituales. ¿Qué demanda el Señor? Que es más fácil que entre un niño a que entre un rico al cielo. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. ¿Por qué es importante que seamos niños? Piensa como un niño. Porque tal es el reino de los cielos. Un niño es un maestro de la fe. A un niño de 4 o 3 años, dile, mañana va a haber aquí elefantes rosas, van a volar por el cielo y se van a levantar. ¿A qué horas, ma? ¿A qué horas? A las 3 de la mañana y está 2:30. Ma, ya casi son las 3 de la mañana, vamos a ver los elefantes rosas. ¿Cierto o no? Porque lo creen. No cuestionan. Ay, ¿será cierto? Ay, no. Creo que de qué fumaste, pa. No. El niño cree. Y tú tienes que creer, tú debes de creer, porque eso es fe. ¿Se dan cuenta por qué le indignó tanto a Jesús lo que estaba viendo? Porque no había fe. Estaban siendo cegados justamente por el enemigo. Cegaron su entendimiento, todos buscaban justamente sus bienes personales, sus ganancias personales. Hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos, los reformadores, los conservadores siguen esperando al Mesías, a su Mesías, de manera personal. Están viviendo una vida cegada espiritualmente. ¿Quién cree que Jesús ya vino? ¿Quién cree que Jesús vino y murió en la cruz justamente para 2 cosas? Perdonarnos los pecados y darnos vida eterna. ¿Quién lo cree? ¿Quién cree que Jesús regresará nuevamente por su iglesia? ¿Quién lo cree? Ese amén tiene que ir cargado de acciones que glorifiquen, de obras buenas que glorifiquen al Señor, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para que andemos en ellas, para que vivamos a través de ellas o por ellas. Regreso nuevamente a Mateo. Versículo 17 y último. Dice, y dejándolos. La pregunta es, ¿por qué no se quedó? ¿Por qué Jesús no permaneció? Porque Él no puede estar donde está la suciedad. Porque Él no puede estar donde hay pecado. Porque Él no puede estar donde hay orgullo, vanidad, soberbia, arrogancia, adulterio, ese adulterio espiritual. Jesús no permanece ahí. Y no es porque salga de tu vida, no. Contristas al Espíritu Santo y lo haces que se vaya a arrinconar en ese corazón. Jamás se va a salir el Espíritu Santo si es que lo tienes de tu vida. Hagas lo que hagas, porque es por gracia. Pero lo contristas. Y aquí dice, y dejándolos, salió fuera.
Físicamente el Señor salió. Yo pregunto, ¿cómo salió el Señor? ¿Contento, feliz por haber hecho lo que hizo? Por supuesto que no, le dolió. Le dolió ver la gente cómo se está perdiendo, cómo la gente está viviendo, cómo la gente está enseñando lo que no tiene que enseñar. Y dejándolo salió fuera de la ciudad. ¿Y regresó a dónde? A Betania. Y posó allí. Tengo una pregunta. ¿Por qué se fue a Betania? ¿Llegó para descansar? ¿Llegó para relajarse? No, amados. Se fue a un lugar a orar justamente por los que estaban ahí. Y seguramente se postró delante del Señor como lo sigue haciendo el día de hoy por nosotros, intercediendo al Padre por nosotros, por nuestro pecado, que no queremos quitar, que no queremos soltar. Porque hasta el día de hoy Jesús sigue intercediendo por nosotros. Levántate, por favor. Ponte de pie. Cierra tus ojos. Tal vez estás usando el templo para cuestiones personales. Tal vez tiene tiempo de que no has limpiado tu corazón y sigues pensando simplemente en ti y has dejado de pensar en el Señor. Es el momento para que tú medites y tomes una decisión el día de hoy. O sigues caminando con ese corazón orgulloso, soberbio, lastimando a más corazones que tú no quieres lastimar. O permites que el Señor Jesús haga un cambio radical en tu vida. Su palabra es clara. Venid a mí, todos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor te quiere poner reposo en tu corazón y darte descanso. El Señor sabe que estás cargado. El Señor sabe que estás luchando, pero no ha sido suficiente tu lucha, porque te has rendido muy fácilmente y has dejado de caminar con el Señor. Hoy el Señor te dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué te está deteniendo no acercarte al trono de la gracia el día de hoy? ¿Por qué no te rindes delante del Señor? Para que puedas alcanzar misericordia y gracia para tu vida. Ríndete al Señor. Ríndete al Señor el día de hoy. Déjale que Él tome el control de tu vida. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano, dice Isaías 55:6. Busca al Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Padre eterno, Padre bueno, en este día, Señor, me rindo ante ti. En este día, Señor, dejo de luchar contra ti, Señor, y me pongo de rodillas. Y te pido perdón, Señor, por mi vida, por mi estilo de vida que te estás vendiendo todos los días. Hoy clamo a ti, Señor, que tomes el control de mi vida y que me hagas ser, Señor, ese instrumento en tus manos. Quiero amarte y consagrarme el resto de mi vida y enseñar, Señor, enseñar con mis hechos de que tú eres el único Dios verdadero
y a Jesucristo que tú has enviado. Te lo suplico, te lo ruego, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios sea en ustedes, amados.